Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lorena Álvarez y soy estudiante de licenciatura en Artes Plásticas del quinto semestre. Actualmente estoy haciendo las prácticas pedagógicas investigativas 1 y mi asesora de prácticas, la que nos acompaña hoy, es Daniela Celis. Buenas a todos. Lorena y yo estamos en este momento juntas trabajando en pro de el avance y la construcción del proyecto de investigación que ella hace en relación a sus prácticas en el Instituto Univan con los estudiantes de grado jardín. Entonces, iniciemos. Cuéntanos entonces un poco sobre la pregunta de investigación de tu proyecto, de dónde nace y por qué quieres trabajar sobre esto. Bueno, la pregunta de mi proyecto de investigación es más que todo basada en la inteligencia emocional y de cómo se trabaja desde etapas muy tempranas y la importancia como de a través también de como prácticas interdisciplinares de las artes. ¿Por qué interdisciplinares de las artes? Porque me parece que hay muchos otros aspectos más allá de las artes plásticas que también ayudan como a ir guiando esos procesos de poder, de que los niños entiendan y vayan reconociendo esas emociones que hace parte, pues, como de todo esto de la inteligencia emocional. Voy a hacerte ahí una pregunta. ¿Qué te refieres cuando hablas de la interdisciplinariedad en las artes? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo quieres que nosotros lo entendamos dentro de este contexto del proyecto? Bueno, la interdisciplinariedad en las artes es como una especie de método, como de metodología que quisiera yo ir también implementando en todas estas prácticas docentes, por así decirlo, porque en uno de los cursos que estuvimos viendo brindaba muchas herramientas que pueden ayudar a esos procesos que uno quiere llevar a cabo con los estudiantes. Entonces me parece que de ahí cuando el estudiante cuando uno empieza a hacer cosas con esta interdisciplinariedad, el estudiante empieza a integrar todas esas herramientas que uno le brinda para poder llegar a ese resultado. No sé si decirle resultado porque no es como que un producto como tal, sino que él durante su trayecto de vida va integrando todos estos conceptos o herramientas o lo que se le brinda en una clase y bueno, no solamente en la clase, sino también lo que practica por fuera, lo va implementando como en su vida diaria y lo va relacionando. Entonces, como que a eso me refiero con interdisciplinariedad de las artes. Todas esas herramientas que las artes pueden brindarle al estudiante para poder trabajar ese tema de la inteligencia emocional. Y no puntualmente solo desde las plásticas, sino que utilizarías la música, la danza, el teatro, el juego, todo eso que también a partir de unas encuestas, un formulario que le hicimos a los padres, los niños practican también muchas de estas disciplinas. Entonces, digamos que eso podría potencializar ese proceso que se quiere hacer con ellos y que pues yo creo que podemos tener unos resultados bastante positivos en cuanto a lo que queremos con los niños y que ellos también sean como unos seres humanos íntegros en todo el desarrollo pues como de lo que ellos vayan a ser como personas. Exactamente. Ok, entonces ya entendemos un poco que vas a hablar de interdisciplinariedad. Estás hablando de niños de jardín, es decir, estamos hablando de primera infancia. ¿Cuál es la pregunta de investigación que tienes? Bueno, mi pregunta de investigación es más que todo como ¿de qué manera las experiencias artísticas interdisciplinares favorecen el reconocimiento y la expresión de las emociones en los niños y niñas del Instituto Univan del grado jardín? Entonces, me gustaría sí, a partir de todo lo que les mencionamos antes, esto es inteligencia emocional, la interdisciplinariedad, digamos, como medio, y pues la población que serían los niños y las niñas de jardín del Instituto Univan. ¿De dónde nació tu interés por trabajar emociones con los niños de jardín? Es decir, en medio de tu proceso de observación, ¿qué fue lo que notaste que te hizo llegar a ese lugar o a ese interés investigativo? Bueno, hay varios puntos. No quisiera hablar de algo personal, pero siento que
sí viene como de una parte en la que yo hubiera querido que se trabajara más cuando yo estaba en el colegio. Creo que eso lo hace a uno, en cierto modo, le permite a uno poder afrontar unas situaciones con mayor facilidad en la vida, tanto académicas como laborales, como familiares. Entonces, como que ir desarrollando esa inteligencia emocional a nivel personal me parece que es un proceso bastante complejo, sin embargo, sí me ha ayudado en muchas de esas ocasiones. ¿Qué fue lo que vi en el Instituto Univán? Yo vi que allá las profes como que tenían un plan, ¿cómo se dice? Un proyecto de aula que también iba muy enfocado a las emociones. Y yo en mi observación de los niños, yo decía, ellos tienen, o sea, los niños tienen mucha energía y además de eso absorben, digamos, el conocimiento, absorben como mucha información muy rápido. También eran, no sé, siento que tenían una falencia en cuanto a este tema del reconocimiento de las emociones, pero no porque ya lo tuvieran que hacer, sino que me parece importante que desde pequeños ellos empiecen con ese tema de la inteligencia emocional, más que todo desde el reconocimiento, porque es uno de los primeros pasos que la inteligencia emocional, según uno de los autores que estoy mencionando en el proyecto, que fue Goleman, él decía que uno de los primeros pasos para poder empezar con este tema del desarrollo de la inteligencia emocional era eso, el reconocimiento de las emociones para poder reconocernos, para poder reconocer el de los otros y así, digamos, se genera una empatía. Y bueno, eso es un proceso como ya más extenso, sin embargo, iniciarlo desde edades pequeñas facilita que después se pueda desarrollar estos otros elementos que contiene la inteligencia emocional. Ok, me gusta mucho. Está muy claro y muy centrado el proyecto. Tienes mucha claridad sobre lo que quieres hacer y por qué es importante hacerlo. Esto es muy clave en un proceso de investigación y muchas veces suele ser muy difícil llegar a el que quiero investigar. De hecho, también para ti fue toda una aventura, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntanos ahora qué esperas que suceda con los que nos escuchan en este podcast, qué esperas que queden ellos a partir de tu proceso de investigación. Bueno, con lo que yo quiero que se queden ustedes, los que nos están viendo ahora, es que la inteligencia emocional, el reconocimiento de las emociones es muy importante trabajarlo también en los colegios y que quisiera que muchos de ustedes lo practicaran, lo hicieran en sus prácticas, lo implementaran. Tal vez no tiene que ser como eje principal, pero sí que pueda transversalizar sus prácticas porque esto incluso este año hubo una ley que exigía que todos los colegios tenían que trabajar muy bien este tema de las emociones, porque pues como que vieron que de verdad era algo que sí afectaba bastante, tanto por fuera del colegio como adentro del colegio, si se van a graduar, todo eso, o sea, todo afecta. Y si las emociones no se regulan, no se digieren, no se trabajan de una buena manera, entonces va a ser un problema mucho más grande si no se trabaja, ¿cierto? Entonces, puede que nosotros no seamos los formadores principales de los niños, pero sí somos parte importante de ese proceso educativo que ellos tienen. Claro, hay cosas que se enseñan desde la casa y tal vez muchas de esas cosas son mucho más grandes. Sin embargo, nosotros como acompañantes de ese proceso educativo podemos ir trabajando con ellos ese tema de las emociones para que ellos al menos vayan conociendo un poco de cómo de estar y que pues sí puedan reconocer sus emociones y así los de otros y generar empatía y muchas de otras virtudes que se generan a partir del desarrollo de este tema de inteligencia emocional. Que además desde las artes se abren siempre caminos inesperados y lo queramos o no, cuando hablamos de arte inevitablemente aparecen las emociones, ¿no? Muchas emociones, diversas emociones, y no podemos simplemente abandonarlas y dejarlas como que aparezcan y no prestar atención de ellas. Son claves y muy importantes en el proceso de formación de una persona. Entonces,
en esta primera cápsula dejar abierta la invitación a mirar el aula con sensibilidad y a entender que las emociones también nos enseñan. Totalmente.